Tarjeta Negra. Bienvenidos a una edición más de Tarjeta Negra. Los saluda Maximiliano Soto y antes de entrar a materia, vamos con imágenes del tema de hoy. Niner defender down. And it's Fred Warner. Oh, no. Oh. Oh, my goodness. Pass rush, and that is not a good sign if you're a Bengals fan. Oh, no. Yeah, Joe Burrow still down. Looking at his ankle. For a guy who's battled injuries heading into seasons, which is why he was confident this year, just had the camp, was able to get some experience in the Timeout for The injury. anguish. He had a shoulder. And a smile. This is a scene just before we came back. They put the wrap in the boot on his leg, and he was for another extended amount of time. He made the grab, and then the ball comes out at the end. Just at the Bueno, es un tema bastante grave y llamativo la conversación que llevaremos el día de hoy, pero antes de empezar en materia y empezar un análisis más profundo, me gustaría presentar a mi compañero Osvaldo Garduño. Osva, ¿cómo estás? Maximiliano, ¿cómo te encuentras? Muy bien, pese al tema de que vamos a hablar, que es la parte fea principalmente de todo el deporte, pero sí son temas de los que se tienen que hablar para explorar un poco lo que acontece en todo el panorama deportivo y sobre todo en un deporte tan riesgoso como lo es el fútbol americano. Sí, bueno, esta temporada siento que es única en este tema a las anteriores, ya que ha habido bastantes lesiones, muchos equipos se han visto mermados por este tema, que bueno, vamos al primer tema de esto, que justamente es ¿cuáles son los equipos que se ven más afectados por las lesiones, Osva? Wow, principalmente me inclinaría por los San Francisco 49ers. Actualmente son el equipo con el mayor número de reportes de lesiones, además de todos los jugadores que han estado perdiendo desde la temporada pasada. Sea el caso de Brandon Ayuk, por ejemplo, que lleva recuperándose, bueno, aún se está recuperando del tema del ligamento anterior cruzado de la rodilla. Que desde la temporada pasada. En noviembre de la temporada pasada. Sin embargo, no se han mermado tanto en el sentido del juego, siguen teniendo un récord positivo, están teniendo un muy buen nivel, gracias al estilo del coacheo de Kyle Shanahan, por supuesto, y bueno, que han sabido anteponerse ante todas estas pérdidas, que principalmente, bueno, ahorita hablaremos de ello, pero mencionar obviamente a el alma de esta defensiva, que es Fred Warner, y por supuesto a Nick Bosa, que es ahora sí que el atacante en esta defensiva. Exactamente, Osva, justo como lo mencionas, pues el alma defensiva de los 49ers, que son Nick Bosa y Fred Warner, pues por lesiones. Nick Bosa, primer partido de temporada se lesionó, Fred Warner hace 2 semanas, y bueno, esto influye bastante. Justo lo que mencionabas es que sorprende, ya que van con un muy buen récord, ya que muchos jugadores ofensivos y defensivos, los importantes, los titulares, han estado ausentes por tema de lesiones. Y pues bueno, Mac Jones ha servido bastante bien. Se ve que es un QB system bastante funcional, sí, algo que justamente trabajaba de acuerdo con el esquema de Bill Belichick. No funcionó, no pudo concretarse en su momento. Llega a los 49ers, se concreta bien y está dando un resultado bastante positivo. Ahora, ¿qué imagen sería, que más adelante hablaremos de esto, de los 49ers si estuvieran completamente sanos, ¿no? Sí, no tendríamos por completo un equipo, posiblemente el mejor equipo de la NFL. Tendríamos también, bueno, por supuesto también este caballo de batalla que es Christian McCaffrey, que está cargando tal cual al equipo de los Niners. Obviamente Mac Jones está respondiendo muy bien, lanzándole a DeMarcus Robinson, a Kendrick Bourne, que tampoco, bueno, que son quarterbacks receptores abiertos bastante promedio. Y aún así está funcionando bien. Actualmente ya recuperó esta semana, desde la semana pasada, pero en esta ya hubo mayor involucramiento de George Kittle, que cobró dividendos en el día de las alas cerradas, consiguiendo un touchdown, un partido sólido que permitió
por momentos creo que iba a haber una remontada por parte de los Niners ante los Houston Texans. Claro, bueno, esto me lleva a realizarte esta pregunta, es ¿qué ausencia de los jugadores impactará más en sus respectivos equipos? Por supuesto hay que irnos principalmente con, ahora sí que la posición más importante en todo el fútbol americano, que son los quarterbacks, y hablar de Joe Burrow, que si bien Joe Flacco ha estado sirviendo muy bien como suplente, pese a su descalabro de ayer, por supuesto que tienes en Joe Burrow a uno de los mejores quarterbacks de la liga, posiblemente top 3, top 4, por detrás de Josh Allen, de Lamar Jackson y de Patrick Mahomes. Me sorprende que no hayas mencionado a Drake May. No lo mencionaré. Posiblemente este capítulo no lo mencionaré. Me abstendré. Pero no, sin duda alguna, tener a Joe Burrow sano, bueno, le significó a los Bengals llegar al Super Bowl hace unos cuantos años. Esta mancuerna tanto con T. Higgins como con Ja'Marr Chase. Y bueno, sí se han visto bastante perdidos desde las temporadas anteriores en las que no han contado con Joe Burrow, principalmente por lesiones en el tobillo, en la mano, en este caso que se rompe el ligamento del dedo gordo del pie, que lo dejará fuera. Comentan que 3 meses, pero es prácticamente estará fuera toda la temporada. Que bueno, justamente lo que mencionabas, los jugadores que siguen manteniendo la ofensiva me sorprende los receptores de los Bengals, siguen sanos, Ja'Marr Chase y se mantiene sano, es algo sorpresivo ya que justo la mayoría de lesiones han sido defensivos, receptores y corredores pesados. Esto se mantiene en alta expectativa. ¿Qué será ahora que vuelva Joe Burrow? Esperemos que no tarde mucho. Ahora, en la misma conferencia, están los Baltimore Ravens, que bueno, aquí demostrando, sin mostrar banderas, no porque le vaya a los Pittsburgh Steelers, pero aquí demostrando que Lamar Jackson influye o no influye en el juego, porque inclusive antes de su lesión, porque bueno, lo menciono ya que habías mencionado que vamos por primero los quarterbacks, Lamar Jackson ahorita está en reserva por lesión. Justamente que se espera con Lamar Jackson, ¿no? A su regreso. Si antes de su regreso llevaba una muy mala racha, ahorita con esta lesión, ayudó junto con que la defensiva de Ravens esté en su mayoría lesionada. Cuando regrese, ¿qué va a suceder, no, Osva? ¿Va a seguir siendo un quarterback sobrevalorado, infravalorado? ¿Qué será? Pese a las lesiones, yo sigo considerando que Lamar Jackson está muy infravalorado. Es un pasador de bolsillo cuando se lo propone bastante sólido. Así que, y no creo que haya sido su culpa ahora sí que las primeras derrotas del equipo no fueron para nada su culpa. No puedes ser un equipo de NFL y comerte 40 puntos en el partido inaugural, como fue el caso contra los Buffalo Bills. Digo, justo lo que te mencionaba, influye mucho lo que te mencionaba bastante de la defensiva de Ravens, está lesionada, pero se sabe que Lamar Jackson, en especial cuando se llega a playoffs, pues se achica demasiado, le entra demasiada presión y diría que, ahí te llevo la contraria, diría que es un quarterback sobrevalorado. Bueno, si no tiene rendimiento esperado en playoff, pero también si mencionamos a Lamar, obviamente también hay que mencionar a Justin Herbert, por ejemplo, que también la temporada pasada que tuvo fue espectacular en temporada regular, lanzó solamente 3 intercepciones justamente en la campaña regular y procede a lanzar en su único juego de playoff, procede a lanzar 3 intercepciones, así que también evaluarlo así también es el funcionamiento de su equipo, no solo es Lamar que se achica, es todo, y además de que no cuenta con los receptores más vistosos, Rashad Bateman, Zay Flowers son buenos, pero son receptores muy inconsistentes, y si vamos a hablar del jugador más achicado de los Baltimore Ravens, tendremos que mencionar, por supuesto, a Mark Andrews. ¿A Mark Andrews? Por supuesto. ¿Y Derrick Henry? Sí, ¿cuántos balones ha soltado? Yo me refiero por ejemplo, en el panorama de playoffs, en el que pues todos los drops clave que ha tenido, creo que también han influido bastante en que Baltimore no pueda llegar tan lejos. Y bueno, por el momento le ponemos una breve pausa, vamos a un corte comercial. Tarjeta negra.
Ser vital es que tu estilo de vida requiera, todos los días, algo saludable. Como la nueva generación de panes Bimbo Vital. Con frutas, sin colorantes y sin conservadores artificiales. Rico y natural es vital. Estoy disfrazado. Superhéroe. Bombero. ¡Ay, qué fácil! ¿Y ahora qué soy? Doctor. Sí, pero con muchos diplomas. Ya empiezan las clases, no podemos fallarles. Contrata o renueva tu crédito personal en sucursal o desde la app y llévate un increíble regalo. Este regreso a clases, Banco Azteca te dice cómo sí. Tus hijos pueden cambiar lo que quieren ser de grandes, pero tu apoyo siempre será el mismo. ¿Sueñas con tener el pelo largo? No lo cortes. Nuevo Elvive Dream Lamp. Con un cóctel de queratina vegetal y óleo de ricino, reestructura tu pelo y ayuda a sellar puntas abiertas. Salva tus últimos 3 centímetros. El pelo largo de tus sueños. Nuevo Elvive Dream Lamp. Salva tus últimos 3 centímetros. Elvive. Lo valemos. Tarjeta negra. Bueno, estamos de vuelta. Ahora que ya está calentando un poco los ánimos, yo mantengo mi palabra de que Lamar Jackson es sobrevalorado. Pero bueno, brincamos a otra pregunta, Osva. Sí, por supuesto, ya viendo toda esta parte de las lesiones, como justamente con los Ravens, que en su momento en pretemporada, como siempre, están como segundos, tal vez terceros favoritos para llegar al Super Bowl. ¿Cómo han cambiado estas lesiones en el panorama de la temporada 2025? Bueno, sí, aquí creo que cambiaría, tendríamos distintos contendientes. Si no hubiera estas lesiones, siento que los principales serían los Niners, justo por las lesiones todas las lesiones que hemos mencionado, ¿no? También los Buffalo Bills, es uno de los equipos que en su mayoría se ha afectado. Y pues también los Detroit Lions, Baltimore Ravens, no sé, ¿tú qué otro equipo te gustaría añadir, Osva? Me gustaría mencionar principalmente a los Bills. Sí se han visto un poco mermados, sobre todo defensivamente hablando. Recordemos que Matt Milano inició en la reserva de lesionados, quien es el cerebro, el corazón de esta defensiva de los Bills. Se han comido yardas por tierra de una manera preocupante, así que yo creo que ahora sí que la influencia de este capitán para los Buffalo Bills los está mermando un poco, a pesar de que ya poco a poco empiezan a tomar vuelo. También los Vaqueros de Dallas se han visto bastante afectados, digo, como buen Steeler soy antivaquero, pero he de reconocer que CeeDee Lamb, no verlo jugar en esta temporada es una lástima, ya que es un excelente receptor. También Trevor Diggs, es una lástima no verlo jugar en esta temporada. Otro jugador que quieran mencionar de los Vaqueros, bueno, Dak Prescott, la discapacidad con la que cuenta, cabe mencionar. Yo debo decir otro que defiendo de los Vaqueros, que es Dak Prescott. No es un mal quarterback, de hecho actualmente está jugando en un nivel bueno, sí, actualmente se está defendiendo bastante bien, Hay 2 quarterbacks que están teniendo su camino de redención, que serían Daniel Jones y Dak Prescott. Que está teniendo muy buenas yardas, muy buen yardaje por aire. Esperemos que no se vuelva a lesionar Dak Prescott, porque sí está siendo parte fundamental, a pesar de que perdieron a Micah Parsons. Ahora sí que está sacando la cara por el equipo. También hay que mencionar el regreso de esta semana de Marvion Overshown, este linebacker que está siendo el linebacker principal para estos Vaqueros, que son una defensa que es una coladera. Se acaban de comer 44 puntos de los Denver Broncos solamente ayer. Así que también veamos cómo va impactando de Marvion Overshown a la defensiva, sobre todo terrestre de Vaqueros. Y bueno, la siguiente pregunta, Osva. Por supuesto, ¿qué cambian estas lesiones de los jugadores? ¿Cambia algo del panorama también por ejemplo, para las actuaciones individuales de la temporada? Mencionaría que sí es diferente este panorama a las temporadas anteriores. Es algo, no diría que sin antecedentes, porque sí ha habido bastantes lesiones. Inclusive hubo una temporada que era preocupante, el CTE, que eran las contusiones en quarterbacks, bueno, especialmente en Tua, el quarterback de Miami.
pero ahorita son bastantes fracturas, bastantes ligamentos. Más adelante discutiremos si son campos, si influyen los campos, si influyen los equipos de protección, si influye el equipo médico, pero sí es una temporada no sin antecedentes, pero sí única en este aspecto, que cabe mencionar que hay un listado bastante amplio, por lo menos para esta semana 8 que estamos terminando. Hay un número bastante grande, aprox 100 jugadores registrados actualmente en la semana 8, si lo buscas en la NFL.com. Son aproximadamente 75 jugadores en la lista de lesionados. O sea, supera más allá de un roster, de un equipo. Sí, no, es bastante preocupante, pero también hay que mencionar que, bueno, dentro de lo bueno, por decirlo de alguna manera, es la cantidad de conmociones. Desde la temporada pasada, la temporada pasada tuvimos una de las campañas en las que menor índice de conmociones cerebrales hubo. Y también esta temporada no ha habido tantas conmociones. Bueno, tuvimos la de Nico Collins la semana pasada, que nos terminó quitando al receptor de los Houston Texans para el partido contra los Niners. Sin embargo, ha estado más regulado el tema de conmociones, cosa que es un buen acierto por todos los protocolos que ha llevado a cabo la NFL, pero sí es bastante preocupante esta cantidad de lesiones, de dislocaciones, obviamente también de las rupturas de ligamentos que han dejado a varios jugadores importantes fuera. También mencionar, por ejemplo, a Elijah Vera Tucker de los New York Jets, que quedó fuera por una ruptura en el tríceps. Sí es algo importante de mencionar, que también uno de los equipos afectados son los Eagles de Philly, que de hecho en esta semana descansan en la semana 9, pero en esta semana entra como dudoso su titularidad o que juegue Saquon Barkley, que ya se había tardado un poco en lesionarse, que bueno, al final siento que también ya lo que estamos viendo bastante son los jugadores novatos los que se están lesionando más. Esto influye mucho entre el tipo de juego, el equipo, la asistencia médica, los campos en donde se están jugando. Y bueno, jugadores ya entre comillas viejos, estos ya no se están lesionando tan constantemente, a excepción de Tyreek Hill, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte comercial. En breve regresamos. Tarjeta negra. Ojalá le guste, aunque le dolía la espalda. Ni se podía agachar. ¿Cómo le hizo? Él descubrió Voltaren Emulgel, que actúa directo en la zona afectada. Alivia el dolor, reduce la inflamación y acelera el proceso de recuperación. Voltaren, el placer de moverte. Empieza un día fabuloso con un lindo despertar. Empieza un día fabuloso. Activemos la frescura en nuestra casa todo el día. Fragancia concentrada, hogar feliz. Fabuloso hace feliz a tu nariz. No, amiga, lo que tienes que hacer es darte cuenta. Ve y dile, ya a la papelería, cómprate un Mountain Dew. Nuevos Cranky Pops. Cereal explotado con cubierta sabor chocolate. Tarjeta negra. Y bueno, estamos de vuelta en este emocionante y apasionado episodio. Osva. Pues, por supuesto, ha sido bastante interesante evaluar todas estas pérdidas que hemos tenido dentro del campo, dentro del emparrillado, por supuesto. Y ahora hay que preguntarnos, realmente, ¿de quién es la culpa? ¿De los jugadores? ¿Todo este estilo de cómo han estado llevando su juego? ¿O también hay que señalar un poco al staff de coacheo, el staff médico y el staff de acondicionamiento? Considero que el staff médico hasta el momento ha tenido una buena actuación. A lo que culparía directamente es a los campos. Justamente el estudio previo que se hizo aquí en el programa es que los campos de pasto sintético son los que mayor lesión tienen. No sé si quieras mencionar alguno de los estadios que habíamos platicado, Osva.
Por supuesto, tenemos al State Farm de los Arizona Cardinals, que es pasto sintético. Por supuesto, el MetLife Stadium, donde justamente, tristemente, ayer Cam Scaribu, este corredor novato de los New York Giants, se disloca el tobillo. Proveniente de Michigan. Y termina perdiéndose toda esta temporada, que se veía bastante prometedor todo el trabajo que estaba haciendo, también su mancuerna en el juego aéreo con Jackson Dart. Que se vio el cambio de juego totalmente con esta lesión de Cam Scaribu, cómo bajoneó bastante a Jackson Dart. Y pues bueno, las siguientes semanas van a estar bastante interesantes, ya que la dinámica que se tenía y el equipo que se había formado, pues bueno, era muy approach a ambos jugadores, ¿no? También la defensiva pues no ha dado el suficiente ancho, pero regresando al tema de las canchas, mencionando que es pasto sintético, ayer se notó la grave lesión de Cam Scaribu. También otra de las canchas que te gustaría mencionar, Osva. Obviamente está el MetLife. Qué breve comentario sobre que también justamente en este mismo campo se rompe el ligamento anterior cruzado hace unas semanas, el receptor abierto igual de los Giants, Malik Neighbors, así que sí es como... Los últimos años en el MetLife ha sido un terror para cualquier jugador, múltiples roturas del tendón de Aquiles también y del ligamento anterior cruzado, ya que los campos sintéticos son propensos a esas lesiones de no contacto. Al tener hay mayor impacto al no tener tanta profundidad en el pasto, hay mayor impacto en las articulaciones de los jugadores, lo que los hace más propenso a estas lesiones. La fricción también es un tema ahí, aparte de que es un tema que se tiene que atender ya porque en el siguiente año varios estadios de la NFL van a recibir equipos mundialistas, que Estados Unidos va a recibir bastantes, la mayoría de los partidos. Pues justo que haya bastantes estadios con pasto sintético, pues justamente aparte de lo que mencionabas, Osva, uno de los factores también es la fricción excesiva, ¿no? Sí, y que de hecho la final de la Copa Mundial de 2026 justamente se va a jugar en el MetLife, así que también ver cómo va evolucionando este tema en el deporte. Obviamente son distinta la manera en la que se juegan ambos deportes, sin embargo sí se tiene que hacer un monitoreo de cómo va a impactar justamente a los futbolistas que disputarán este torneo el próximo año. Y va a impactar demasiado porque justamente es una fricción excesiva, ¿no? Una fatiga térmica porque pues el caucho y el pasto sintético de plástico genera bastante calor, ¿no? en los pies. Sí, de hecho suele estar entre unos 60 y 70 grados centígrados en los días soleados, por ejemplo. También el rebote es igual. Son varios temas que se tienen que cambiar ya y se tienen que jugar con pasto natural, porque inclusive, por ejemplo, pongo el Accra Stadium de Steelers, que es pasto natural, e inclusive está al exterior, no hay domo. Aún así el pasto llega a estar en buenas condiciones. No siempre, cuando llega a nevar, pues sí se desgasta bastante y sí es un campo difícil, pero aún así, pues, justamente lo que también, brincando rápido deporte, como lo que hace Pumas, ¿no? Pumas en su cantera tiene secciones de pasto natural que se dedican especialistas a cuidar ese pasto, y si hay secciones en las que no está bien el pasto, se siente bofo, se siente raro, lo recortan y lo cambian. Es lo mismo que pasa en Estados Unidos, ¿no? En algunos estadios. Pero bueno, pasando a nuestra última pregunta, Osvaldo, ¿cuáles son los campos que impactan más en el índice de lesiones? Aparte de los que ya habíamos mencionado. También hay que mencionar a la Legend Stadium, este estadio relativamente nuevo, igual de pasto sintético, que la temporada pasada registró 23.56 reportes de lesiones. Obviamente no solo de que lesiones graves, también problemas musculares, temas que terminan tocado a los jugadores, pero aún así indicar que 23 o más de 23 jugadores por partido terminaban con molestias, sí es de preocupar. Por supuesto también hay que mencionar a Gillette Stadium, que es el estadio número 4 en cuanto a este índice de lesiones, con 20.96. Creo que serían los principales. Obviamente el MetLife Stadium sorprendentemente no figura en el top 5, está en el top 6,
pese a que las lesiones más graves ocurren justamente en el estadio ubicado en New Jersey. También mencionar al de tus Patriotas, el Gillette Stadium. Justo. Y también al State Farm de los Arizona Cardinals. De hecho, todos estos campos son de pasto sintético, así que también sí es como... Y de hecho, si no me equivoco, todas estas serán sedes mundialistas, así que también es... Bueno, como comentaba hace rato, mencionar un poco este monitoreo que se debe hacer para no comprometer la salud de... Pues ahora sí que de todos estos deportistas. Y bueno, Osva, como comentarios finales, pues, ¿qué te gustaría agregar? Sin duda alguna que esta temporada sí ha sido un poco atípica en cuanto a las lesiones. Hemos visto más, justamente todas estas fracturas, no tantos ligamentos, aún así nos estamos perdiendo de muchísimos jugadores. Así que sí es un tema que se debe empezar a monitorear, a ver cómo se va haciendo justamente, ya no solo dentro del staff de médico, de acondicionamiento, sino también ver cómo se está llevando a cabo el juego de pues, todo este deporte, la forma de taclear, la forma de llegarle, sobre todo de los defensivos. Bueno, ahí cabe mencionar que justamente siento yo que no es un tema tanto defensivo en tacleo, porque, pues, por ejemplo, el tema de contusiones, pues no se ha visto tanto, o justamente de jugadas impactantes entre defensivos y ofensivos, sino más bien yo mencionaría que justamente es un tema de campos, un tema de equipos, un tema inclusive de los jugadores, de qué tanto cuidan sus ligamentos, qué tanto lo fortalecen. Lo que sorprende sí es, o a lo que se podría culpar directamente es al campo y al tipo de paso, ¿no? Porque, por ejemplo, un físico como el de Tyreek Hill, que es alguien bastante fuerte, alguien bastante muscular, la lesión que sufrió, ¿no? En las piernas. Entonces, aquí, y justamente fue en un pasto sintético, generó demasiada fricción y el pie se le quedó como arrastrando y toda la inercia del cuerpo se fue pues en caída, excepto el pie, y pues bueno, esto es lo que genera, ¿no? Como último dato, son aproximadamente entre 75 y 85 jugadores de los 1,700 jugadores registrados activos en la NFL. Esto aproximadamente es un 4.3% de los jugadores lesionados a que representa a los jugadores activos. Entonces sí es un número importante que se tiene que evaluar en un futuro para el mundial, ¿no? Que aquí igual es un deporte no de contacto, sino de bastante velocidad. Pero bueno, esto sería todo por el programa de hoy. Gracias por visitarnos en Tarjeta Negra. Tarjeta Negra.